¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, poder saludarlos otra vez. Voy a compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy. No es el Evangelio dominical, ya que hoy es viernes primero. Es el Evangelio que se leyó en las misas de hoy, viernes 7 de junio. Estamos en el ciclo C todavía. Y voy a compartirles una reflexión basada en este Evangelio. Primero el Evangelio, para los que lo quieran encontrar en su Biblia, buscarlo, es Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Esta es la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, voy a dedicar esta reflexión principalmente para los líderes. Pero, ¿quién no es líder? Porque los padres y las madres somos líderes también de nuestras familias. Hay algunos que tenemos alguna posición de liderazgo en la comunidad, en el trabajo, en la sociedad. Y pues yo pienso que el Evangelio de este día tiene mucho que decirnos para ese ministerio, para esa responsabilidad que tenemos. Y yo les pregunto, porque de alguna manera todos tenemos responsabilidades de liderazgo. ¿Somos conscientes de esa responsabilidad? Nosotros somos los discípulos que Cristo tiene para continuar su obra e instaurar su reino en el ámbito, en el espacio, en el lugar en donde estamos nosotros. Por decir, en nuestra familia. Nosotros somos los discípulos de Jesús para trabajar ahí, en nuestra familia o en nuestro trabajo, porque, bueno, yo vivo en los Estados Unidos y muchas veces en los ambientes, no en el mío, pero sí en los ambientes de muchos conocidos, los católicos son la minoría. No sé si les ha pasado eso, pero muchas veces tus compañeros de trabajo no son católicos. Y entonces, o no son cristianos, ni siquiera son cristianos. Entonces necesitan saber de la palabra de Dios, saber conocer de Jesucristo. Entonces, de alguna manera, todos estamos llamados a continuar la obra de Jesús. Bueno, ahorita estamos en vísperas, son las vísperas de la vigilia de Pentecostés. Este domingo vamos a celebrar el Pentecostés ya, los 50 días después de la Pascua. Y en el Evangelio de hoy escuchamos esta historia de cuando Pedro y Jesús tienen este diálogo que ocurre
en los días antes, en los momentos antes de que Jesús subiera al cielo. Yo les invito a que nos identifiquemos con el apóstol Pedro, aquel que negó 3 veces a Cristo en la noche de su pasión. El miedo lo invadió y aunque sí tuvo Pedro valor para seguirlo, pues aunque fuera de lejecitos, no tuvo valor para reconocerse como discípulo suyo en frente de una sirvienta. Y lo negó 3 veces. ¿Y ustedes saben por qué fue eso? ¿Se han preguntado por qué Pedro negó a Jesús? Sí, así, no hacía mucho que le había dicho, sí, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús, previendo lo que iba a suceder, le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Qué fue lo que pasó? Si él estaba tan convencido y tan seguro de que amaba a Cristo y de que iba a estar con él hasta el último momento de su vida. Lo que pasó fue que el miedo se apoderó de él, de muchos, de todos, porque todos lo abandonaron, todos corrieron. Y bueno, Pedro estuvo detrás de él. Pero ¿por qué el miedo se apoderó de ellos? Pues porque no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿No nos habrá pasado eso a nosotros también? Digo, que habremos negado a Cristo. Porque bautizados estamos, tenemos el Espíritu Santo. Y a veces, tal vez yo creo que hemos negado a Cristo en frente de nuestra familia, en frente de nuestros parientes, en nuestro trabajo. Y nosotros sí hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, lo que narra este evangelio sucede después de la resurrección de Jesús, pero justo antes de que Jesús subiera al cielo. Jesús le pregunta 3 veces a Cristo que si lo ama. Podría parecer un reclamo, porque precisamente Pedro lo negó 3 veces. Y ahora otras tantas Jesús le da la oportunidad que le diga que lo ama, que lo quiere. Yo no lo veo como un reclamo, sino como una forma en que Jesús le ayuda a ver que lo que pasó fue muy humano, totalmente humano, pero que en un futuro Pedro dará testimonio de Cristo, hasta con su propia vida. Pedro vivirá circunstancias muy difíciles y muy peligrosas y pasará todas las pruebas. Ya no lo negará más, sino que hasta con su propia sangre gritará que es de Cristo. Pero todo eso será posible y Pedro logrará hacer todo eso, pasar todas esas pruebas, porque estará lleno del Espíritu Santo. Y nosotros también. ¿Qué somos capaces de hacer si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Si dejamos actuar al Espíritu Santo que habita en nosotros. Estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Este domingo ya es Pentecostés. Y yo estoy segura que todos, en la medida en que nos esforcemos por entregarnos y abrirnos y ponernos a la disposición del Espíritu Santo, vamos a tener una efusión del Espíritu Santo. Con las misas, con las lecturas, con la comunión, con las oraciones, todos los que podamos ir a las vigilias de Pentecostés. Y esa efusión del Espíritu Santo que recibamos este Pentecostés nos va a fortalecer para seguir nuestro camino por la vida hacia Jesús. Les invito ahora a que analicemos el diálogo entre Pedro y Jesús. ¿Quieres? ¿Sí? Ok. Después de que le pregunta a Pedro que si lo ama más que los demás y que responde Pedro que sí, Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Tú sabes lo que es apacentar? ¿No? Apacentar quiere decir dar de comer, alimentar. Da la vuelta y vente para acá, así. Apacentar quiere decir alimentar, dar de comer. ¿Y tú sabes quiénes son los corderos? ¿No? Ok.
Los corderos son las crías de ovejas recién nacidas hasta menores de 1 año. Son los que se alimentan solo de leche. ¿Sí? Solo lechita comen los corderitos, los chiquitos. Jesús nos está mandando a alimentar con su palabra a los más pequeños, a los débiles, a los que no conocen a Dios ni su evangelio, a los recién bautizados, a los que no tienen una fe propia todavía, sino que dependen de la fe de sus padres, de sus abuelos o de los cristianos que los rodean y que se llaman cristianos por costumbre o por tradición. Esos pueden ser unos corderos. Piensa, hermano, ¿cuáles son los corderos que te rodean? ¿Qué niños tienes a tu lado? Yo tengo a Adrián. Adrián está junto conmigo. Serán tus hijos, tus sobrinos, tus ahijados. ¿Y cómo los vas a alimentar? Con tu paciencia, con tu consejo, tu enseñanza, compartiendo lo que recibes en las horas santas que asistes. En el grupo de oración, si estás en alguno, en la Santa Misa, o lo que lees o escuchas en los videos que te hablan de Jesús y de su palabra. Bueno, la segunda vez Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. La primera le dice, apacienta a mis corderos. Ya dijimos que apacentar es dar de comer o alimentar, y los corderos son los chiquitos, las crías chiquitas menores de 1 año. La segunda vez Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Y como aclaración, pastorear quiere decir cuidar a los animales mientras comen. Aquellos animalitos que ya crecieron y que ya dejaron de tomar leche y ahora por su cuenta se alimentan de pasto, de hierba, pero todavía tienes que cuidarlos porque aunque son hermanos adultos en la fe, no se dejan solos. Porque todos juntos formamos el cuerpo de Cristo y si un miembro sufre, sufrimos todos. Y si un miembro es honrado, nos alegramos todos. Jesús nos llama a cuidarnos unos a otros. ¿Y cuáles son las ovejas que tú vas a pastorear? Tal vez son tus hijos adultos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus compadres, tus amistades, los hermanos del grupo de oración, de la fraternidad de oración, de los ministerios en que formas parte, de la iglesia. Ora por ellos. Está al pendiente de sus necesidades. Ayúdales con su carga. Dales una palabra de ánimo, de aliento, una corrección fraterna. Acompáñales en sus acciones de gracias. Anímalos en su vida espiritual, en su testimonio. Colabora con su misión, camina junto con ellos. Y Jesús pregunta por una tercera vez. Y dice, apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas, ¿verdad? Porque quedamos que apacentar quiere decir alimentar, dar de comer. Ovejas. Ovejas son los animales grandes, los adultos ya. Los chiquitos son los corderitos. Porque no quiere que solo pastoreemos sus ovejas, sino que también las alimentemos. Y si te preguntas, ¿por qué apacentar a una oveja? ¿Qué no se supone que las ovejas se ¿qué no se supone que a las ovejas se pastorea y a los corderos se apacienta? Eso es lo lógico, ¿no? Porque las ovejas ya están grandes, ya solitas comen, hay que pastorearlas, hay que cuidarlas mientras comen, pero no les vas a dar leche en la boca porque pues no, ya son ovejas. Un momentito, ahorita te contesto. Bueno, pues resulta que hay ovejas que no pueden comer por sí solas y entonces necesitamos ayudarles, cuidarlas para que no se acerquen los lobos o los perros o los ladrones. Son esos hermanos que ya físicamente ya son adultos. Los ves con barba y con bigote, son madres de familia, son abuelas, son tías, pero su fe no creció. Su fe es la fe de un niño.
la de un bebé. Y hay muchos en esta categoría que su cuerpo creció, pero no su espíritu. No tengamos miedo de meternos en las vidas ajenas. El Papa Francisco pide que los pastores tengan olor a oveja. Y aunque nosotros, tú y yo, no tenemos el título oficial de pastores, hoy nos ponemos en la persona de Pedro. Y Jesús nos pide que apacentemos a sus ovejas. Cuídalas, aconséjalas, ora por ellos, háblales, acompáñales, textéales, etiquétales. Textéales, ¿no sabes lo que es textear? Oh, you're reading out a script. Mandas un texto You're reading off a script. para que no se los lleven los testigos de Jehová, Or stop making para it que so no se vayan obvious. al casino, que no decidan abortar o que no decidan irse a vivir en unión libre o en unión homosexual, que no busquen placer en las drogas o salida de negocios ilícitos, para que no desperdicien su tiempo. Muchas veces tu sola presencia, tu insistencia, tu sonrisa podría cambiar sus vidas. Y conocemos esos testimonios donde lo que pudiera parecer un pequeño acto de amor de una persona tuvo un impacto enorme en otra. Es difícil saber las consecuencias de nuestros actos, pero confiemos en la enorme providencia divina. De esas maneras, vamos a apacentar a las ovejas de Cristo. Y si te sientes sin fuerzas, sin las capacidades necesarias para apacentar a los corderos, pastorear a las ovejas y apacentar a las ovejas, pues qué bueno. Porque entonces es hora de seguir pidiendo Espíritu Santo para que llene tu corazón de ese ardor misionero y dejes que Cristo se encarne en ti y salga contigo a cumplir esa misión. Hermanos, en esta víspera de Pentecostés, les invito en la misa de Pentecostés, en nuestra vida diaria, les invito a continuar siendo dóciles al Espíritu Santo para que nos inunde y nos haga salir de nosotros mismos y nos transforme en anunciadores de las grandezas de Dios que ya comenzamos a entender. El Espíritu Santo nos infunde la fuerza para salir a transmitir el Evangelio con audacia, con voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Convirtámonos en lo que nos pide el Papa Francisco, evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Porque para la evangelización no es suficiente solo con trabajar para ayudar a los pobres, a los marginados, a los inmigrantes, a los que sufren, si no estamos anclados en una fuerte espiritualidad, o que hagamos mucha oración, sino ocuparnos de los necesitados. Tenemos que hacer las dos cosas, ¿verdad? Orar y trabajar. Orar y trabajar. Bueno, que tengan feliz Pentecostés y nos escuchamos en el próximo video. Subscribe. Subscribe to my channel. Pase bien. Bye.